Batalla de moros y cristianos. Las fiestas de moros y cristianos se originaron en la península ibérica, hoy España y Portugal, en el siglo XII, en la época conocida como la reconquista de los territorios cristianos en manos de los musulmanes. Inicialmente fueron una demostración de la victoria cristiana frente al invasor moro. Cuando surgieron los imperios de España y Portugal en el siglo XVI, estas fiestas se llevaron a los países conquistados, donde se representaban en las celebraciones religiosas patronales, como parte de la cruzada de evangelización y también para demostrar el poder de ambos imperios. No obstante, cuando las colonias lograron su independencia a partir del siglo XIX y ya no existían las razones que le dieron origen, las fiestas se siguieron representando en la mayoría de las antiguas colonias, tanto españolas como portuguesas, con un tinte local y nuevos contenidos. Desde Valencia, Andalucía y Neves, hasta Filipinas, Sao Tomé y Príncipe, pasando por supuesto por las tres Américas e incluso en lugares inimaginados como en África o la India. En muchos de estos lugares se toma como base de representación la leyenda de los 12 pares de Francia, que redacta las hazañas del emperador Carlomagno y sus pares en la época del Imperio Carolingio, pues esta era una temática que estaba en boga en España y Portugal de los siglos XVI y XVII, y que sin duda los predicadores peninsulares llevaron a Iberoamérica para utilizarla como instrumento evangelizador. Lo más impresionante es que estos personajes de la literatura medieval europea mantengan vigencia en las festividades religioso-culturales de algunos pueblos en América, África y Asia, pues representan la genérica lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. En Ecuador, ubicado en América del Sur, el principal foco representativo de estas fiestas está en Gualaceo, dentro de la provincia de La Suay, donde se lleva a cabo una representación de este tipo como una actividad más de las fiestas en honor al patrón Santiago en fechas cercanas al 25 de julio de cada año. Cuenta la tradición que fue la señora Luz María Izquierdo, con ayuda de sus hijos, quien inició como organizadora de esta manifestación en su vivienda propia, donde se realizaban los ensayos, se preparaba la vestimenta para los actores y se les otorgaba espadas y escudos. La representación se realizaba en diferentes locaciones. Más tarde, y con el fallecimiento de la promotora, el organizador fue Mario Izquierdo, quien llevó la representación al campo de fútbol, para que luego, y por la relevancia social alcanzada, fuera el propio municipio quien se encargaría de la organización de este evento. Previo a la batalla, se realiza un desfile de los dos bandos, así como de la contradanza, desde la iglesia matriz Santiago de Gualaceo hasta el estadio El Belén, lugar donde el público espera para ser testigo de esta representación artística anual. El guión no sigue una rigidez histórica, sino más bien utiliza diferentes personajes, lugares y acontecimientos, tanto reales como mitológicos, de varios siglos de los enfrentamientos entre los cristianos y los árabes musulmanes, conocidos como moros por los europeos. La trama se basa principalmente en la leyenda de la aparición del apóstol Santiago en la batalla de Clavijo y el libro Historia del emperador Carlomagno y los 12 pares de Francia. En la representación gualaceña, los cristianos están encabezados por Carlomagno y los moros por el sultán Balán. La trama empieza con la notificación de los moros a su líder de haber observado a extraños en sus tierras, por lo que Balán envía a su mejor guerrero, el gigante Ferragus, quien va al campo de batalla a enfrentarse en luchas armadas individuales a diferentes representantes del cristianismo enviados por Carlomagno, a quienes derrota uno por uno hasta que finalmente envía al mejor de sus hombres, conocido como Roldán, quien después de una larga y vistosa lucha logra derrotar al gigante Ferragus, le corta la cabeza y la lleva en señal de triunfo hacia Carlomagno. Los moros, al enterarse de la muerte de su mejor luchador, se enfrentan en una batalla contra los cristianos, resultando vencedores. El emperador Carlomagno hace una plegaria desesperada hacia Dios, pidiendo que lo ayude en la lucha. Es en ese momento cuando aparece la figura de un guerrero, sobre un caballo blanco, empuñando una espada. Es el patrón Santiago, quien le garantiza que le ayudará a vencer en la batalla. Seguidamente, el emperador envía de nuevo a los cristianos a la batalla. En un principio hay varias bajas cristianas, pero es ahí cuando aparece el patrón Santiago con su espada y realiza el milagro de resucitar a los caídos, quienes logran superar en número a los moros y de esta manera resultan triunfadores. Al finalizar, los cristianos capturan a los moros y les explican que quienes acepten bautizarse como cristianos no recibirán daño alguno, mientras quienes se nieguen serán muertos por sus espadas.
En conclusión, estas representaciones desde el punto de vista evangelizador representan la lucha constante entre el bien, simbolizado por los cristianos, y el mal por los moros. Y desde el punto de vista político y según el contexto de su surgimiento hace más de 130 años, representan el nacionalismo católico conservadurista impulsado por la Constitución de 1869 contra el liberalismo que promulgaba la libertad de culto. En cualquier caso, este evento de trascendencia colectiva, social y cultural se ha convertido en parte de la identidad del pueblo, muestra de fe de los participantes y forma parte del patrimonio intangible. Además, por sí mismo es un atractivo turístico nacional con proyección internacional, tomando en cuenta otras celebraciones de moros y cristianos alrededor del mundo.